tiempo de cultura. Es tiempo de memoria. La memoria cultural. Buenos días, hoy estamos con Magdalena González, doctora en Historia por la Universidad Complutense. Nació en Ávila, aunque ha ejercido como profesora de secundaria en diferentes institutos, entre ellos la Atalaya de Conil. Actualmente trabaja en Cádiz como profesora de Historia de secundaria y nos interesa sobre todo su trabajo sobre la investigación que ha realizado en Conil en torno a la memoria. Ha publicado numerosos artículos, además de centrarse en investigaciones para la recuperación de la memoria y la transmisión generacional de la violencia política. En 2014 publicó el libro De lo vivo lejano, Conil de la Frontera, 1931-1945, de la editorial Aconcagua. Ha publicado también Memoria del tiempo presente en Conil de la Frontera, 1931-2011. Además, su tesis doctoral llevaba por título La invención de la memoria, transmisión generacional del relato de la guerra, de 1936 en Conil de la Frontera. Podemos ver que sus obras están ligadas a la memoria, al presente político y a la provincia de Cádiz en particular. Sin más, pues empezamos la entrevista con Magdalena González y espero que la disfrutéis. La primera pregunta que siempre suelo realizar a los invitados es ¿qué te llevó a introducirte en el estudio de la memoria? Bueno, lo primero, buenos días y daros las gracias por la entrevista y por el interés en mi trabajo y en el caso concreto de Conil de la Frontera. Bueno, ¿qué me interesó? Pues me interesó para adentrarme en el estudio de la memoria. Me interesó que me sorprendió, como a todos los de mi generación, conocer, ir percibiendo, a medida que fui joven y después ya empecé a trabajar como profesora, ir percibiendo la extrañeza que había sobre ese tiempo en nuestro país. Y no solamente ese desconocimiento o esa extrañeza, sino que también me pareció que estaba en relación con un nuevo planteamiento sobre la memoria, sobre un cambio en la investigación historiográfica y veía o percibía que era una forma posible de participación ciudadana y de democratización. Entonces yo creo que en ese sentido, a mí, lo mismo que a mucha otra gente de mi edad, de la generación esta llamada de los nietos, desde el punto de vista de la historia, pues nos vimos afectados por un nuevo punto de vista que fue el que nos llevó a trabajar en esa misma dirección, ¿no? Creo que fue eso. Te has dedicado sobre todo a Conil de la Frontera y la provincia de Cádiz. Ya estuvimos la semana pasada con un compañero, José Petengui, que también nos estuvo hablando del caso específico de Cádiz, ¿no? De cómo fue casi un campo de experimentación por la situación que vivió de la represión tan especial y además tan rápida cuando se sucedió el alzamiento. Háblanos un poco cómo fueron los primeros días del alzamiento y la represión en Conil. Bueno, el caso de Conil es un caso parecido al que ocurre en muchos otros pueblos de la provincia de Cádiz, ¿no? El golpe de Estado en Conil, que no el alzamiento, es un golpe de Estado, se produce el día 21-22 de julio de 1966, a medida que se va desplazando una columna que ha cruzado desde África por la costa gaditana. Bueno, pues nada, entran en el pueblo acompañados los militares que han llegado de Marruecos, acompañados de falangistas, y inmediatamente se inicia, pues nada, el control del ayuntamiento, el control de la población. La resistencia en el pueblo es mínima. Había habido una primavera complicada, con mucha movilización en la calle, con muchos jóvenes participando en toda esa movilización, y aunque sí estaba organizada una pequeña resistencia, esta no se llevó a cabo. Los republicanos más destacados salieron del pueblo, luego van a terminar en Málaga, se van a unir al ejército republicano desde allí, y en el pueblo pues nada, se inicia el patrón de encarcelar a la gente que se encontró y que estaba más implicada, tanto hombres como mujeres.
se los metió en un granero, que era un depósito privado, y de allí, pues ya al cabo de unas semanas, concretamente el día 7 de septiembre de 1936, se hace una saca y se mata, se asesina a 7 personas. Después, unos días más tarde, el 22, 23 de septiembre del 36, se mata a otras 2 personas más, y el día de la Inmaculada, en diciembre, a la última. Son 10 las personas asesinadas en Conil. Esto en cuanto a la expresión de la violencia máxima, que es la muerte y el asesinato. Y después, bueno, pues toda la población, una población mayoritariamente de izquierdas, va a sufrir una represión manifiesta a través de la ley de responsabilidades políticas, a través del control en el trabajo, del hambre, de la miseria, de la significación. Bueno, en fin, un poco lo que ocurrió en muchos otros pueblos de la zona controlada por los sublevados. Sí, de hecho, con tu compañero estuvimos porque él había estado investigando en Cádiz, en la provincia de Cádiz, la represión contra el magisterio, contra los gobernadores. Es decir, que él ya nos estuvo poniendo también un poco en antecedentes de esa represión, que además hablábamos que, bueno, que en muchos casos pues se podía un poco extender a muchas otras provincias. Además, él también había estado hablando de la represión religiosa. Entonces, bueno, pues además de recuperar la memoria, por lo que he visto, por lo que he entendido de tu trabajo, espero no estar muy equivocada, he visto, porque además he estado echándole un vistazo a tu tesis doctoral, que me ha parecido además muy interesante, que el no condenar el pasado muchas veces hace que algunas estructuras sociales prevalezcan en el presente o que afecten a la vida política en el presente. ¿Nos puedes explicar un poco cómo, o sea, cómo planteas esta relación o si es que yo a lo mejor he entendido algo diferente? Bueno, vamos a ver, lo que yo he investigado es cómo se ha contado la guerra en España desde que ésta se produce. Básicamente todos sabemos que lo que ha habido es un silencio y una ocultación de ese pasado. Pero aún así, ha habido algunas formas de transmisión que yo entiendo que que han sido decisivas en el presente. Entonces, lo que es seguro, es decisivo en el presente, es que no se le ha pedido responsabilidades ni a la dictadura, ni se ha entendido ni se ha ahondado en el significado de la represión. Eso conforma todo nuestro presente, no solamente el golpe de Estado y la guerra, sino la dictadura a la que estos dieron lugar, que es determinante. Lo vivimos bueno, pues en esta división permanente que hay en España, en esta normalización de actitudes antidemocráticas con esta normalización con la que seguimos conviviendo en nuestro país, ¿vale? Por no abundar en esto y extenderme más. Y por otro lado, cuando se ha transmitido la memoria de la guerra, el relato de la guerra, bueno, pues se ha ido transmitiendo de una manera que ha respondido a un contexto social determinado. En el caso de Conil, que siempre ha estado, es una sociedad dominada por el silencio y por la catación de la dictadura. Sin embargo, las clases trabajadoras han sido capaces, de alguna manera, de una manera muy peculiar, dando un significado a palabras, un significado nuevo a palabras que no lo tenían, ha sido capaces de transmitir un cierto grado de unidad de clase, entiendo yo, ¿no? Una concienciación, si no política, porque la política se vio durante la dictadura como algo negativo, algo malo, algo peligroso, sí de clase. Y creo que eso está presente hoy y es detectable. Y además fundamental, ¿no? Además, para tu investigación te has dedicado a realizar, si no estoy equivocada, algunas entrevistas orales, es decir, preguntándole directamente a las personas para que te cuenten tu historia, y tú decías que muchas veces esa era la primera vez que esas personas pues hablaban, ¿no?, de ese momento, se atrevían. ¿Cómo ha sido esa experiencia de recabar la información de forma oral, escucharlo directamente de ellos? Bueno, pues ha sido una experiencia muy profunda, no solamente interesante, sino muy profunda, muy reveladora.
En primer lugar, porque el estudio que yo he hecho está basado en fuentes orales. No es que hayan sido secundarias, sino que yo he estudiado la transmisión de la memoria a través del lenguaje, a través de la expresión oral, de los relatos, ¿vale? Entonces, he hablado con la gente que vivió aquello, que ya no eran los protagonistas, porque mi investigación se inició en el año 2002, 2003, sino que eran los que habían visto a sus padres y a sus hermanos mayores, habían sido los espectadores desde la infancia. Entonces, esta es una memoria muy, muy curiosa, porque es una memoria nacida del tiempo en el que se es niño. Estos eran los informantes con los que yo he hablado fundamentalmente. Ya cuando empecé a grabar entrevistas, la gente protagonista había muerto. Después hablé con la generación de sus hijos y de sus nietos. Entonces hay un cuerpo de entrevistas en CONIL muy amplio que recoge todas estas conversaciones, ¿no? Entonces, entre todas ellas, entre todas estas fuentes orales, se ha ido tejiendo un relato, una narración de cómo se ha vivido la guerra. Para mí tan importante era la aparición de datos y de información como la ausencia de los mismos, porque eso significaba o certificaba el silencio. Entonces, bueno, ha sido muy emocionante escuchar a la gente que efectivamente hablaba por primera vez, que todavía se levantaba en sus casas y cerraba las puertas o hablaba en voz baja o decían cosas un día y después me buscaban para desdecirse o para ampliarlas, y hablar con sus hijos y con sus nietos, que muchas veces han demostrado una extrañeza, ¿no? Una sorpresa por estos temas o por ir sabiendo lo que habían dicho los suyos. Porque también intentamos hacer, yo y mi director de tesis, Julio Arostegui, un seguimiento dentro de grupos familiares. Cómo se ha tratado, ¿no?, el tema dentro de la familia, es decir, entre los Sí. hijos, los nietos y la relación que se ha tenido respecto al hablar de lo que pasó, supongo, ¿no? Efectivamente, sí, así ha sido. Y una pregunta que también muchas veces pues suelo preguntar, cuando estabas haciendo estas entrevistas orales, ¿eran las mujeres más reticentes a contar su historia que los hombres? ¿Había la misma participación? ¿Cómo te has encontrado la situación en ese aspecto? Bueno, no lo digo yo, lo dice todo el mundo que ha trabajado con fuentes orales. Las mujeres participan de una forma mucho más activa. La memoria, fundamentalmente, la han transmitido y la han narrado las mujeres. Las mujeres han sido las que en su casa han controlado o han silenciado. Entonces hay muchas, muchas abuelas en mis grabaciones, hay muchas referencias, me lo contó mi abuela porque yo tenía una abuela, porque entonces era la madre de no sé quién, la tía, etcétera. Han hablado los hombres, por supuesto, pero con mucha frecuencia la memoria está transmitida por las mujeres. Suele coincidir porque además dentro de 2 semanas tenemos el libro de un grupo de periodistas que precisamente se llaman Las Nietas de la Memoria, que precisamente lo que están contando es las historias que les contaron sus abuelas de Barcelona, de Zamora, de Madrid, de diferentes zonas. Entonces coincide básicamente en lo que más o menos tus compañeros también han ido diciendo, que las mujeres han transmitido esa historia, que los hombres participan, pero que la participación de la mujer es mucho mayor en estos casos. Sí, sí, por una razón quizá, porque las mujeres han estado en una sociedad tan machista bastante confinadas, recluidas en el espacio familiar. Y estos relatos, esta memoria viene de ahí, viene de los espacios familiares. No es en el espacio público estaba oculta. Entonces, cuando se ha producido la transmisión o cuando se ha contado lo que había sucedido, o se ha narrado, se ha hecho en casa. Y en casa las que hablan son las mujeres. Y bueno, pues ya para ir finalizando, después de haber hecho este pequeño repaso por tu investigación, sé que estáis realizando un documental en CONIL, aunque tu compañero ha hablado de él en la entrevista anterior, pero bueno, ¿puedes tú decirnos un poco sobre este proyecto? Si queremos colaborar con él, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, pues vamos a ver.
antes he dicho que esta era una memoria construida a base de pequeños retazos, ¿no? De pequeñas aportaciones. Y el documental, es decir, en CONIL, la respuesta respecto de la construcción, la recuperación de este pasado y la reflexión en torno al mismo, pues ha sido constante. Hicimos muchísimas cosas en el instituto en aquellos años. Siempre la respuesta de la comunidad conileña ha sido estupenda, la verdad. Nos hemos encontrado con un amplio apoyo, cada acto que se ha hecho, cada conferencia, en fin, siempre ha habido muchísima gente interesada en el mismo. Entonces, de hecho, por ejemplo, también las entrevistas que a mí me sirvieron para la investigación están ahora en el archivo municipal de Conil. Quiero con ello decir que el pueblo ha entendido, o una parte del pueblo ha entendido, que esta es una historia que no empieza y acaba en mi investigación o en la de otro, sino que es una historia hecha a base de pequeños retazos, de pequeñas aportaciones y que tendremos que recuperar entre todos. Es decir, que es una acción social de la comunidad. Yo he hecho unas cosas y tendremos que seguir y otras personas irán haciendo otras o todos iremos haciendo pequeñas aportaciones. Es un acercarse a ese pasado en la medida en que el pasado nos deja entrar en él. La realización del documental, el proyecto en el que estamos ahora, es un proyecto que se inició hace, pues no sé, 2 años o 3 años, ¿no? Y que dio lugar, pues nada, a seguir entrevistando a gente, a seguir diseñando qué queríamos contar. Respondía a una motivación didáctica, a una idea, a un proyecto de concienciación ciudadana, de dar a conocer lo sucedido y para antes de hacer el guión ha habido ahí un tiempo de trabajo que nos ha llevado 2 años. Hemos hecho más entrevistas, hemos hablado con más gente, hemos visto qué queríamos contar ahora, un grupo de personas, no hace 10 años, 15 años, ¿no? Cuando había una información disponible muy concreta que ahora ya es otra, ¿no? Y bueno, ha sido muy interesante ese proceso de preparación de las bases de un guión que era lo que queríamos contar, ¿no? Y bueno, pues esa fase ya está concluida, aún sigue abierta, seguimos recabando información en los archivos, haciendo siempre búsquedas, ¿no? De fotografías, de imágenes grabadas, de posibles personas con las que nos habló, que ahora se podría hablar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso yo creo que es una parte realmente que hay que reivindicar, ¿no? La implicación y la ampliación de la investigación a todo aquel que se quiera unir, que es lo que hemos hecho. Y bueno, la finalidad en este caso, pues es esto, hacer un documental que está ya bastante avanzado, se está elaborando el guión, creo que en el año próximo tenemos previsto, en el 21, llevarlo a cabo, concluirlo, difundirlo, dándolo a conocer, pero queremos que tenga un carácter local, pero que al mismo tiempo tenga un mensaje o un interés mucho más amplio, ¿no? Y así será. Se va a financiar con una recaudación de todos aquellos que quieran participar. Yo ahora no me sé, es un crowdfunding y entonces no me acuerdo de la dirección. Para los oyentes, si entráis en la página y ponéis documental de CONIL en crowdfunding, directamente os sale y ya podéis participar. Sí. Pues ahí cualquiera puede dejar su aportación, por muy pequeña que sea, será bien recibida, porque son así la mayoría de las que estamos recibiendo y lo entendemos como un acto solidario y de apoyo a una concienciación que es totalmente necesaria, mucho más en estos tiempos, porque nosotros, todos los que estamos ahí, participamos ahí, entendemos la memoria como una forma de democratización de la ciudadanía ahora, en el presente. La memoria no solo está en el pasado y consiste en conocer el pasado, sino que tiene que ser una herramienta para consolidar una ciudadanía más democrática, más participativa, más crítica y más solidaria, que en este momento mucho me temo que va a ser fundamental. Y muy necesaria además, porque como has dicho, aunque no vamos a entrar en materia, el momento político que estamos viviendo en el presente, con algunos factores, sobre todo de la política, es bastante crítico.
Bueno, pues muchas gracias por haber participado en esta pequeña entrevista. Muchas gracias también por habernos acercado un poco a Conil de la Frontera y a la provincia de Cádiz, y esperemos que el documental vaya estupendo, que la recaudación de fondos vaya muy bien y que se pueda realizar, porque es un trabajo fundamental que hay que hacer. A vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Y sin más nos despedimos esta semana, pero recordar que la semana que viene volveremos y lo haremos de la mano de Silvia Delgado, una poetisa que se ha dedicado a hablar a través de su poesía sobre la política del presente, sobre el futuro, sobre el pasado, y sobre todo nos hablará de su obra centrada en la desbandada, una obra preciosa y fundamental y que esperemos que os guste. Tiempo de cultura. Es tiempo de memoria. La memoria cultural. Puede haber otro juego tan cruel como el billar. Tres hombres en una celda, condenados a chocar. Siempre es una bola blanca la que ataca con afán. La bola roja está roja de los golpes que le dan. Hay bola roja de sangre que nunca quiere atacar. Hay blanca bola de nieve que la obligas a jugar. El verde color del campo se ha puesto triste de ver que a la tierra malherida no la dejan florecer. Todo porque a unos hombres les parece diversión lanzarle a la bola roja disparos al corazón.